Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical para este curso de Apocalipsis. El Señor reina, que ya llevamos bastante tiempo ya con él y ahora muy contento de partir un nuevo capítulo. Acabamos de terminar el capítulo que se llama Los antecedentes de las siete trompetas y ahora vamos a estudiar las siete trompetas. Así que bienvenidos a estas cuatro lecciones muy interesantes que nos va a tocar compartir con todos ustedes. Así que antes de comenzar esta primera lección de este capítulo, vamos a orar para que Dios nos acompañe en esta clase. Acompáñenme. Amado Padre, voy en oración a usted en esta clase, Señor, para que sea usted con nosotros, con los hermanos, conmigo, Señor, para que guíe esta lección, que sean sus palabras, Señor, no mis ideas, para que usted guíe los corazones, la mente, Señor, el corazón, nos, nos predisponga a tener un humilde corazón para atender y enriquecernos con lo que usted nos quiere transmitir en esta lección, Señor. Sea usted con toda esta clase, Señor. Dejo en sus manos todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, partamos entonces. Las siete trompetas. Las siete trompetas, capítulo 8 y otros más. Pero en esta oportunidad vamos a hablarlo del capítulo 8. Vamos a partir con las primeras cuatro trompetas de las siete. Le pusimos nombres a estas, fragmentamos las trompetas para que se puedan entender, ponerle algún título y poder separar también la lección, porque hay mucha información muy interesante. Recuerden que cada cosa que hemos estado estudiando vemos los antecedentes, después propiamente tal el hecho dentro del libro Apocalipsis y después vemos el paréntesis. Así que da más información acerca de lo que estamos estudiando. Así que para las siete trompetas, igual que en los sellos. Estudiamos hace poco los antecedentes de las trompetas, ahora vamos a estudiar las trompetas y después vienen el paréntesis de las siete trompetas. Así que ahí va a encontrar más información de lo que estamos viendo. Vamos a ver en esta clase, en este capítulo. Así que en esta lección de hoy vamos a estudiar las primeras cuatro trompetas. Granizo y fuego, la primera trompeta, la segunda trompeta, una montaña ardiendo, la tercera trompeta, una estrella ardiendo, y la cuarta trompeta, oscuridad. Vamos a tener otra clase solo con las langostas, después otra solo con los cuatro ángeles y después otra con la segunda venida. Porque hay mucha información que vienen en esas tres siguientes trompetas. Cada una en sí es un temazo, así que amerita una sola clase por cada trompeta, las últimas tres. Además son los tres ayes que ya se estaban anticipando en la lección del capítulo anterior que estamos estudiando. Así que hoy vamos a hablar de las primeras cuatro trompetas en este capítulo, en esta clase, perdón. Y recordemos que estamos estudiando los eventos por venir. El libro de Apocalipsis se trata de eso. Habla de cosas que Dios va a hacer en su plan y las va a ejecutar en el futuro. Está hablando esta carta. Es una revelación de lo que va a ocurrir dentro del plan de Dios. Y específicamente estamos en este momento, en esta sección que está ahí marcada en rojo, que estamos estudiando ya la gran tribulación. La gran tribulación. Estamos en esta época donde se desatan los juicios de Dios. Así que en esa parte estamos nosotros estudiando en este momento. Dentro de la línea de tiempo de Dios y dentro de lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, estamos situados en la gran tribulación. Ya hablamos de la tribulación y después nos quedan dos temas más, así que nos queda harto todavía. Y también con la gran tribulación nos quedan muchos temas porque todos los juicios, recuerden que son los relatos, todos estos relatos son parte de la misma sección de los
la segunda parte de la tribulación en general. De estos 7 años de tribulación, la que llamamos gran tribulación, son los últimos 3 años y medio, lo que también llamamos destrucción repentina, que nos da ese mensaje el Nuevo Testamento, nos habla de esa palabra clave, y estamos estudiando eso. Ahí estamos sitiados. Y nos queda mucho todavía de eso, porque recuerden que nos quedan más relatos todavía. Nos quedan las copas y nos quedan los personajes. Así que todavía falta. Estamos ahí. La gran tribulación. Para que no nos perdamos de en qué parte de esta línea de tiempo estamos estudiando. Las 7 trompetas que vamos a estudiar ahora se tocan en 3 diferentes capítulos. Recuerden que los sellos estaban separados en 2 capítulos, pero solo un sello estaba en un solo capítulo. En este mismo incluso, en el capítulo 8, que hemos estado revisando en las últimas semanas. Las 7 trompetas se tocan en 3 capítulos distintos. El 8, el 9 y el 11. ¿Y por qué vamos a estudiar las primeras 4 juntas? Porque las primeras 4 tienen que ver con desastres naturales, desastres ecológicos, desastres tienen que ver, tienen un hilo, están en el mismo capítulo, dan paso a los otros 3 trompetas, con una connotación que vamos a cerrar incluso hoy en esta lección, que es muy relevante y muy importante, que nos deja una aplicación práctica muy, muy interesante. Y porque las siguientes 3 trompetas, como dice aquí el apunte, son los ayes. Y se tildan así por lo duro que van a ser. Imagínense, estos que vamos a contar ahora son durísimos, que son relacionados con la naturaleza. Los otros son más fuertes de lo que vamos a hablar hoy. Por eso vamos a hablar cada lección que siguiente de un solo tema, para que podamos poner un poco más de profundidad a eso. Entonces, Apocalipsis 8:7 dice, vamos a ir a la primera trompeta. Recuerden que esto está en el capítulo 8 de Apocalipsis. Los versículos del 1 al 6, al 5, hablan todavía del sello, que eso ya lo estudiamos. Y desde el versículo 6 empiezan las trompetas. Vamos a leer versículos 6 y 7. Apocalipsis 8. Y los ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta trompeta es similar, o es como, después vamos a hablar de eso, es como la 7ª plaga que Dios mandó sobre Egipto por medio de Moisés en ese tiempo. Vayamos a Éxodo para revisar eso. Éxodo capítulo 9, versículo 22. 22 al 25. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país.
Lo que leímos en Apocalipsis 8:7 tiene mucha relación con la séptima plaga que estamos leyendo aquí en Éxodo 9:22. Es interesante, Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Veamos Apocalipsis 11 antes. Apocalipsis 11 como antecedente. Apocalipsis 11, 3 y 6. Apocalipsis 11 del 3 al 6, para que hacer un comentario. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vamos a tener un capítulo donde vamos a estudiar los 2 testigos, que es parte del que viene después, del paréntesis que hay entre las copas y las trompetas. Y ahí vamos a hablar más de eso. Pero lo importante acá es que nos quedemos con el versículo 6, está aquí, porque estos testigos, que no es tema de hoy, vamos a hablar de las trompetas, pero estos testigos tienen poder para hacer todas las plagas de Egipto. Incluso podrían volver a hacer todas las plagas de Egipto de nuevo, porque tienen ese poder, así como lo hizo Dios con Egipto en ese momento. O sea, porque las plagas de Egipto son un cuadro del juicio de Dios sobre el mundo. Bueno, no hemos llegado a esa conclusión, tampoco dice el nombre de estos testigos, pero existe una posibilidad de que sea Moisés y Elías, pero no es el tema de ahora. Pero así como Moisés hizo las plagas en Egipto, podía volver a hacer, a ejecutar este mismo tipo de cosas en este tiempo. Porque van a tener poder para, como dice ahí, convertir el agua en sangre, herir la tierra con plagas, cuantas veces quieran. Pero no nos quedemos con eso, quedémonos con que Dios está haciendo un juicio sobre la tierra, y lo que alguna vez en el Antiguo Testamento estudiamos y leímos en Éxodo, esas plagas de Egipto son un cuadro del juicio de Dios sobre el mundo. Y estamos viendo la primera trompeta, que es similar a la séptima plaga que Dios mandó sobre Egipto. Estamos volviendo a ver esa escena. Este juicio cae sobre toda la tierra, porque cae sobre la tierra. Pero veamos que por entendimiento de cómo es Dios, muchos pasajes de la Biblia, no solo en este que vamos a ver ahora, siempre hay un remanente que Dios protege. Dios protege siempre un grupo, para llamarlo grupo para que sea más entendible, que este remanente que está ahí. Y si vamos al Éxodo 9, versículo 26, dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Que él inmediatamente, el versículo después del que leímos hace poco, aquí mismo, el Éxodo, por acá, 25, el versículo que sigue dice que solamente antes cuenta todo lo que ocurrió, y en el versículo 26
Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, siempre, en este caso, en la tierra de Gosén estaban los judíos. O sea, cayó sobre todo de Egipto, excepto donde estaban los judíos. Los judíos estaban en Egipto, fueron protegidos en la tierra, en ese juicio que Dios estaba haciendo sobre Egipto. Entonces Dios siempre protege a su pueblo, siempre protege un remanente. Y si vamos ahora a Apocalipsis 12, hablando de este remanente, Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces aquí dice, y la mujer se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí dice que en este tiempo de la gran tribulación, podemos entender que es justo el tiempo de la gran tribulación, como está escrito ahí, la mujer es Israel. Cuando estudiemos los personajes, uno es la mujer. Ahí vamos a descifrar eso. Pero yo le digo hoy, la mujer es Israel, es el pueblo de Dios. Entonces, va a haber un remanente, el pueblo de Dios, que va a ir al desierto, como dice acá, y va a ser protegido por Dios. O sea, durante la tribulación los judíos van a ser protegidos en el desierto, como dice ahí, donde va a ser sustentada por este tiempo, 3 años y medio. Así que sí o sí Dios va a proteger un grupo, como lo hizo en el momento que hizo las plagas de Egipto, lo va a hacer ahora. Y en muchos otros pasajes de la Biblia Dios protege un remanente. No es siempre hay alguien que es el que protege y cuida y sustenta. La primera trompeta que estamos leyendo, Apocalipsis 8, 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta se trata en parte de fuego que cae del cielo. De fuego mezclado con sangre, dice. Al hablar de fuego que cae del cielo, podemos ir a Primera de Reyes 18:38, para ir ilustrándonos de cómo actúa Dios. No solo en el Apocalipsis, sino como siempre actúa, porque recuerden que Dios está siendo Dios en su máxima expresión, no cambia, él siempre ha sido igual, y la mejor forma de ir conociendo a Dios es a través de la misma escritura, de cómo Él fue en el Antiguo Testamento, cómo se comportó ahora en el Nuevo, y en el Apocalipsis, que es un relato del futuro, cómo va a serlo, y vamos a ver que es siempre igual. Primera de Reyes 18, versículo 38. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí está el cuadro de Elías cuando quema el toro y todo eso que muchos conocen.
Si no lo conocen, lo invito a leer Primera de Reyes, capítulo 18, o el libro de Primera de Reyes completo, para que vea esta historia interesante. Pero en esa oportunidad cayó fuego del cielo como manifestación de que Él era el Dios verdadero. Entonces, puede ser, ese fuego que cae del cielo pueden ser llamas, como dice acá. Pueden ser llamas, como ese caso. El caso de Elías en el monte Carmelo, o pueden ser también relámpagos, como los de una tormenta. Recuerden que estamos viendo Juan en una revelación. Entonces, cuando dice el libro de Apocalipsis fuego, cuando dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, podrían ser llamas, como las que, porque Dios envió fuego del cielo y quemó ahí el holocausto que se había construido. O puede ser también que Juan vio relámpagos y los traduce como fuego, o lo interpreta como un fuego. Pero recuerden que está el punto de que fuego mezclado con sangre. Entonces, es algo intenso más allá de porque la plaga de Egipto es granizo, gran granizo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que sí es un hecho de que es un juicio global, es un juicio a toda la tierra, porque el versículo dice que el granizo y el fuego cae sobre toda la tierra, un poquito sobre la tierra, cae sobre el planeta. No es cae sobre una parte o sobre, como este pasaje que dice muchas veces la tercera parte. No es así. Cae sobre la tierra este juicio del granizo y de todo lo que está pasando aquí. Otro antecedente interesante que esta primera trompeta es un cumplimiento de la profecía de Joel. En Joel 2, si vamos a Joel 2, vamos a ir a Joel 2, versículo 30. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, ya estaba escrito en el libro de Joel que sangre y fuego iba a caer sobre la tierra, o va a caer sobre la tierra. Y bueno, aquí hay muchas otras cosas. El sol se convertirá en tinieblas. Todas estas cosas que están pasando en este capítulo 8 tienen mucha relación con lo que dice Joel, porque muchas de las cuatro trompetas tienen relación con que afectan al sol, a la luna, al agua, al planeta en general, con las catástrofes naturales que están ocurriendo. Este pasaje de Joel, de esta profecía de Joel, Pedro la cita en el discurso de Pentecostés en Hechos 2. En Hechos 2:17. Para ser precisos, si vamos ahí a Hechos 2, versículo 17, dice, voy a leer el del 14, mejor. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está predicando el cumplimiento de la profecía de Joel. Muchos cristianos creen que este discurso de Pedro tiene relación con la época de la iglesia. Por eso hay un énfasis cuando partimos esta clase de en qué lugar estamos parados de la línea de tiempo. Estamos en la gran tribulación. Estamos viendo que está ocurriendo lo que el profeta Joel profetizó. Y que Pedro también habló de esto. Pedro está predicando de los postreros días. Que los postreros días son los días antes del día de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Esos son los postreros días, son los días antes de la segunda venida. Son los días justo antes del día grande y espantoso de Jehová, de la profecía de Joel. Joel está profetizando los días antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo que cita Pedro es eso mismo, porque Pedro está animando al pueblo de Israel en este discurso, a los judíos, a que se arrepientan después de lo que hicieron con Cristo. Con este discurso Pedro está dándole una oportunidad a los judíos para que se arrepientan y Cristo venga por segunda vez. No tiene nada que ver con la iglesia. Pedro lo está haciendo con un ánimo de restaurar a Israel. Por eso cita la profecía. Y todo lo que estaba ocurriendo ahí tenía relación con eso. Entonces no tiene nada que ver con la iglesia. Y volvemos a hacer la referencia del discurso de Pedro, que tiene relación con Joel. Tanto esto que está en Joel, como lo que estamos leyendo en Apocalipsis, en este momento no tiene nada que ver con la iglesia. Porque ya hemos sido bastante insistentes en que la iglesia ya no está en este tiempo. Ya fue arrebatada. Está ocurriendo algo en la tierra sobre los que moran sobre la tierra y los judíos que están en la tierra junto con todos los demás. Apocalipsis 8:7, el que acabamos de leer nosotros, nuestro pasaje de estudio del granizo, el fuego, dice que la tercera parte de los árboles se va a destruir. La tercera parte de los árboles se va a destruir y van a haber otras 2/3 partes que no sufren daño de estos árboles bajo el juicio de esta primera trompeta. Aquí hay un tema que no está del todo cerrado, pero sí hay algo que nos puede dejar como una aplicación personal interesante de encontrar y animarnos a seguir profundizando en ello. Para quienes nos gusta seguir yendo más allá. Y aquí es muy bueno o rico tener una conversación de este tema incluso. Y no solo transmitirlo aquí por la cámara y hacer una sola idea. Aquí la frase tercera parte en este versículo que aparece, lo estamos viendo, la frase tercera parte buscando aparece 36 veces en la Biblia. La frase tercera parte. En 3 libros
aparece solo una vez. En 4 libros se menciona 3 veces. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel aparece 7 veces. En el libro de Apocalipsis se menciona 14 veces. Y de estas 14 veces, 13 veces están en el juicio de las trompetas. Durante el juicio de las trompetas, la frase tercera parte se repite 13 veces. Pero para los que estudian los números de la Biblia, el número 13 tiene relación con la rebelión. La última mención de la frase tercera parte aparece en Apocalipsis 12, del 3 al 4. Vamos a leerlo. 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa es la última mención de... la última vez que aparece en la Biblia, tercera parte. Una tercera parte de los ángeles cayó cuando Satanás se rebeló contra Dios. En un libro del Antiguo Testamento aparece eso. Apocalipsis 8:7, en nuestro pasaje que estamos viendo la primera trompeta, dice que la tercera parte de los árboles fue destruida. Y tiene relación con un juicio de Dios sobre la tierra durante el toque de esta primera trompeta. El juicio divino de Dios cayó sobre la tercera parte de los árboles, dice aquí. El juicio divino cayó sobre la tercera parte de los árboles. Sin embargo, se quemó toda la hierba, dice. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Por allá en otros cursos que hemos estudiado en nuestra iglesia, vimos un cuadro. Cuando aparece la hierba en la Biblia, es un cuadro del hombre, de todos los hombres. Como toda la hierba en Apocalipsis 8:7 cayó bajo el juicio de Dios. Porque todos venimos de Adán en la práctica. Todos venimos de naturaleza pecaminosa. Recuerden, no confundirse porque la iglesia no está en esta escena. El punto es de que esa tercera parte, siendo literal, esta tercera parte de los árboles destruyó toda la hierba. O sea, el juicio cayó sobre todos los hombres de la tierra, no sobre la tercera parte de los hombres. No sobre... Toda la hierba fue afectada en el planeta, sin embargo la tercera parte de los árboles solamente fue afectada. Y después vamos a ver lo mismo con otras 3 trompetas que quedan. Una tercera parte es afectada, pero toda la tierra fue afectada por eso, o muchos fueron afectados por eso, no solo la tercera parte. O sea, una tercera parte fue capaz de destruir más que la tercera parte del planeta, o afectar a más la tercera parte del planeta. Por ahí va. Entonces, veamos primera de Pedro 1:24. 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es como hierba, dice este pasaje. O sea, hay un cuadro ahí del hombre, de todos los hombres en la hierba. Entonces, podemos
hacer una deducción de que toda la hierba fue afectada por esta trompeta. Puede ser que nos está mostrando este cuadro de, como vimos en Apocalipsis 12, que está haciendo relación a... Hay un cuadro ahí con los ángeles, de la tercera parte, porque la tercera parte del Antiguo Testamento tiene que ver mucho con los ángeles. Y lo mismo en la última mención en el Apocalipsis. Entonces, puede ser que existe un cuadro de los ángeles en esto, y que hay una tercera parte de ellos que merecen el juicio y otras dos que no. Pero sin embargo, el juicio es sobre toda la tierra. No es algo muy sencillo de digerir, pero algo nos quiere mostrar Dios con todas las veces que sale tercera parte. Vamos a seguir leyendo porque vienen más. En la segunda trompeta va a volver a aparecer la palabra. Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esta es como la primera plaga que Dios mandó sobre Egipto. Apocalipsis 7. Éxodo 7, perdón. Éxodo 7, 20. Éxodo 7, versículo 20. Dice: Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Entonces la segunda trompeta es como la primera plaga que Dios envió sobre Egipto por medio de Moisés. Lo que cae en el mar durante el juicio de esta segunda trompeta, dice acá, es como una montaña ardiendo. Es como una montaña ardiendo. No dice que es una montaña ardiendo, dice es como una montaña ardiendo. Esto no quiere decir que no es una montaña, sino que no quiere decir que es una montaña, sino que es como una montaña. Entonces lo que está viendo Juan en la revelación es que no es una montaña cayendo, porque la montaña está fija, no es posible que caiga, entonces que se suba y caiga como ardiendo. Entonces, podría ser no sé, un avión gigante como un meteorito. Podrían ser ambas cosas, ardiendo. Y si es así, supongamos un meteorito se precipita en el mar, así. Recuerden que en Egipto Moisés puso su vara en el mar. Pero algo tiene que tocar el mar para que se convierta en sangre. Ahí lo hizo sobre un río, Egipto, Moisés. Pero aquí lo está haciendo sobre la tercera parte de la tierra, de las aguas. Entonces, eh, ese como montaña ardiendo cae en el mar y tal vez por alguna reacción de la química o simplemente porque Dios lo hace, ¿eh? Así es, porque esto lo creemos por fe nosotros, convierte el agua en sangre, la tercera parte del agua en sangre. Y con esa tercera parte de agua convertida en sangre, afecta a todo el planeta. Hace juicio sobre toda la Tierra. Entonces, debido a este cambio, una tercera parte de los peces también mueren. Y además, por el impacto que se supone, una tercera parte de las naves es destruida. Como dice acá. Obviamente, esa parte que afecta al planeta afectará a todo el mundo. Hoy en día vemos que la situación de una simple guerra entre dos países que están incluso hasta lejos, kilómetros de otros, incluso de nosotros mismos en Chile, igual afecta a nuestras economías, a nuestro diario vivir,
indirectamente, pero afecta. Entonces imagínense que caiga un meteorito gigante y afecta la tercera parte de las aguas y las convierte en sangre. Afecta, va a afectar sin duda. Porque el juicio sobre toda la tierra, eso no lo perdamos. El juicio sobre toda la tierra. No es solo una partecita de la tierra. Pero va a caer en esa parte y va a afectar. Porque además acuérdense que Dios está cuidando también a su remanente, que lo tiene en el desierto. Así que todo esto tiene que ir encajando en la misma parte. Tema importante acá. Dos de las palabras más importantes de la Biblia son así y como. Son palabras de comparación. Son palabras de que quiero ilustrar algo. En Lucas 17:28. Vamos a Lucas 17:28. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En este pasaje de Lucas, Jesús utiliza la palabra así, en el versículo, o la palabra como también, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ocupa la palabra así para comparar el tiempo justo antes de la segunda venida con otro tiempo de la Biblia. Es así como en este tiempo, así será. Entonces, las palabras así y como, tan cortitas que son, importan mucho en la Biblia. Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Pablo utiliza así y como para establecer una similitud entre dos cosas. Pablo enseña con mucha claridad acá que el matrimonio ilustra la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia. Así que en esta parte es conveniente decir que hay que tener mucho cuidado con andar buscando significados ocultos en la Biblia o tratar de leer cosas detrás del significado de la escritura que son muy claros. Así que tanto las palabras así y como nos muestran ilustraciones. Dios nos enseña a través de cuadros verbales. Así que aquí cuando dice como una montaña ardiendo, no es una montaña ardiendo cayendo literalmente, es como una montaña ardiendo. Por eso yo le estoy diciendo que tenemos esas posibilidades, de que sea un meteorito, de que sea un avión gigante ardiendo, no sé, un bólido, dice la lección aquí. Pero es algo que no es literalmente una montaña. Porque las palabras así como cuando aparecen en la Biblia buscan hacer ilustraciones y comparaciones. Y Dios enseña mucho a través de eso. Bueno, Hollywood ha aprovechado esto que le estoy comentando ahora. Y en verdad en los últimos años, con muchas películas que tratan de este tema. Así que pareciese que Satanás está preparando a la gente, porque obviamente él sabe muy bien lo que va a venir y lo que va a pasar.
Incluso aquí tenemos dos imágenes de películas que habrán casi calcado de lo mismo que estamos viendo ahora en capítulo 8, de que cae algo del cielo. Y ahí no pusieron una montaña ardiendo cayéndose, literal, sino es como una montaña ardiendo, cayendo. De las películas Impacto Profundo como el Armagedón. Incluso Armagedón ocupa un nombre del mismísimo libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver en un par de lecciones más, en un par de capítulos más de este mismo estudio. Apocalipsis 8 días. Vamos a la tercera trompeta. Apocalipsis 8 días. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Algunos consideran esta trompeta de manera simbólica y dicen que esta estrella Ajenjo, como dice que tiene nombre, es una estrella que cae del cielo y tiene nombre, dicen que es Satanás. Tal como se habló en la lección anterior, uno debe interpretar un pasaje literal hasta que sea imposible hacerlo. Si tomamos este capítulo de Apocalipsis 8:10 literal, no va a ser difícil de entender, porque si lo literal vamos a entender de que es una estrella que cayó en el cielo y esa estrella se llama Ajenjo y hizo lo que pasó. Hay que tener un cuidado, no tomar lo literal tan literal. Mire, si vamos a Juan, el libro de Juan 6, versículo 35, 6:35. 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no está diciendo que es un pedazo de pan, que Él es pan. Es lo que está hablando aquí, de que Él es la esencia misma de la vida. No está hablando literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y interpreta de manera tan literal. Por eso hay que cuidar mucho las palabras que uno está leyendo, de fijarse en el así, en cómo. Así que aquí estamos viendo en Apocalipsis que otra vez aquí en Apocalipsis está cayendo algo del cielo y ahora es una estrella ardiendo. No es un... Así que también puede ser otro bólido, como dice aquí en la lección, otro avión más chico, no sé, o un meteorito, o un cometa, pero ahora no es como una montaña, es estrella. Así que, bueno, si nos vamos a la astronomía, tenemos que ver alguna estrella fugaz, no sé. Algo de esas características vio Juan que cayó a la tierra, Pero no es Satanás cayendo en forma de estrella, porque eso no lo dice. El versículo dice que esta estrella es como una antorcha, dice. Que quiere decir que es más larga que ancha. O sea, es como una antorcha. La antorcha en los Juegos Olímpicos es muy conocida. Así que no parece ser un meteorito. Lo que sea, un cometa puede ser. Cometas tienen cola. Así que lo que sea cae en la tierra y afecta la tercera parte del agua. Y la convierte en ajenjo. Pues esta estrella es ajenjo y cae en el agua y la transforma en ajenjo. El ajenjo es una planta que se usa o se usaba
para confeccionar bebidas amargas. Se confecciona para hacer bebidas amargas. Cuando la estrella que se llama Ajenjo cae sobre las aguas, estas aguas se ponen tóxicas, se vuelven aguas amargas. Y a causa de eso, como dice el final del versículo 11, mueren muchos a causa de eso. Vamos al Antiguo Testamento, a Éxodo 15, 23. Éxodo 15, 23. Dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. En la escritura vemos que las aguas amargas son aguas venenosas, son aguas tóxicas, no se pueden beber. Y si no pudieron beber las aguas, que eran amargas. Así que las aguas de ajenjo provocan la muerte de muchos hombres, como dice ahí ese pasaje. Este pasaje de que el agua se convierta en ajenjo, se convierta amarga y que mueran muchos, es un cumplimiento de una profecía. Los hombres comerán ajenjo, o comida de ajenjo, o beberán aguas que les causarán la muerte, por una profecía que vemos en Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, versículo 13. Dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo le daré de comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Entonces, ¿qué está cumpliéndose? Eso, con esta estrella, que cae y transforma el agua en ajenjo. Y ni la bebieron ni se murieron. Cumplimiento de profecía. Otra cosa que se puede dar en este tiempo es que se manifiesten señales de apóstol. Recuerden que los apóstoles tenían estas señales en el libro, lo estudiamos en el libro de los Hechos. Tenían señales para confirmar su mensaje con los judíos. Así que para entender eso es lo mismo, es ir al primer siglo, ir a la transición que tomó lugar durante los primeros ministerios de los apóstoles. En el libro de los Hechos, Dios les dio a los judíos una segunda oportunidad para aceptar a Jesús como Mesías y así recibiesen este reino físico con el Señor reinando sobre el trono de David en Jerusalén. Puesto que los apóstoles, los nuevos mensajeros, estaban llevando un nuevo mensaje a los líderes del pueblo de Dios, el Señor les dio señales para confirmar su palabra, y eso lo vimos. Y las señales aparecen mucho tiempo hasta que ya se hace la transición. Pablo la mantiene incluso cuando mientras hay un judío se muestra señal, y ya después, cuando ya no la hay, no hay más. Es un tiempo y tenía un propósito, para validar al mensajero. Marcos 16, 20. Así que es probable que en este tiempo los mensajeros de Dios que van a estar trabajando en este tiempo van a estar trabajando en este tipo de cosas. Para confirmar las señales del apóstol, vamos a Marcos 16, 20. Recuerden que aquí los discípulos salieron a trabajar, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén, dice. Entonces, durante el libro de los Hechos, especialmente durante la primera mitad del libro, como dije recién, hasta el rechazo que toma lugar en el capítulo 7, donde ya ahí el rechazo
formal del pueblo de Israel al Mesías, a Jesús, vemos señales, y estas señales son lenguas, sanidades, ese tipo de cosas. Pedro fue muy específico acerca de este tiempo, del segundo ofrecimiento, porque lo llamó en su discurso aquellos días. Una frase clave que se refiere a la tribulación en la Biblia. Y citó a Joel en esa profecía. Una profecía acerca de la tribulación. Esa profecía la vemos varias veces en la Biblia. La vemos, en Mateo 24. Todo el capítulo de Mateo 24 tiene relación con ello. En Hechos 2 es donde está el discurso de Pedro. Y Joel 2, 28, 29. Entonces, si los judíos hubieran aceptado a Jesús en aquellos días de Hechos, los capítulos del 1 al 7 habrían formado parte de la tribulación y obviamente la iglesia no hubiese existido si hubiesen aceptado. Entonces, quizás aquellos días de la tribulación, los mensajeros de Dios van a estar manifestándose otra vez con las señales del apóstol, exactamente como lo hicieron en aquellos tiempos del libro de los Hechos. Servirán para, obviamente, comprobar el mensaje de Dios, mandar a su pueblo a través de estos nuevos mensajeros. Una parte del remanente fiel de los judíos va a recibir sobrenaturalmente en el desierto, como Moisés proveyó agua de la roca para Israel después del éxodo en Egipto, como lo leímos hace poquito aquí en Apocalipsis 12 al 14. El resto de este remanente estará fiel, estará viviendo en el mundo, luchando contra el control del anticristo y sufriendo todo lo que estará pasando en la tierra. Como dice Apocalipsis 12, 17, ese sí que no lo hemos leído, vamos ahí. Apocalipsis 12, 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces hay un remanente que está ahí en el desierto y otro que está luchando con el anticristo. Entonces, ¿cómo van a tomar agua mortífera ajenjo sin morir? Los que estén ahí, probablemente con las señales del apóstol. Por eso estamos hablando de eso. Estos mensajeros que están ahí van a poder tomar eso sin morir. Estoy avanzando para que podamos llegar a la cuarta trompeta. Quiero llegar a un tema muy importante e interesante antes de que cerremos esta clase por tiempo, para no extenderme más. Antes de la segunda venida, durante la gran tribulación, va a haber oscuridad. Eso lo podemos ver en Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías dice que cuando el día de Jehová viene, justo antes de la venida, durante la gran tribulación, habrá oscuridad sobrenatural sobre la tierra. Joel también habla de la oscuridad antes de la venida del Señor Jesucristo. Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis 8:12, que es donde está esta cuarta trompeta.
Apocalipsis 8:12. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, solo se corta una tercera parte de la luz, dice el versículo 12, y hay que distinguir este fenómeno de la oscuridad total que va a suceder en la segunda venida con este de Apocalipsis 8:12 al 13, que tiene que ver con una oscuridad que va a afectar obviamente el funcionar del planeta. Hace poquito, unos años atrás, hubo un eclipse, todos lo presenciamos y nos pudimos dar cuenta que no fue total, por lo menos aquí en Santiago, pero un poco de luz menos que tuvo una parte del sol que se tapó, ya cambió la iluminación, se oscureció, y empezó a hacer frío, como una tarde-noche. Hubo un algo ahí. No sé. Y obviamente si eso fuese permanente, afectaría plantaciones. Recuerden que si hacemos correlaciones con los sellos, va a haber mucha pérdida de alimentos. No sé, todo va a afectar sin duda esto a la agricultura. O sea, todo esto va a provocar que muera mucha gente. Que muera mucha gente y se afecte toda la tierra porque no hay una tercera parte del día, no hay tercera parte de la noche, no hay tercera parte de la luna, no hay tercera parte del sol. Un cambio en la luna afecta el mar, entonces va a haber desastre natural con todo esto, sin duda. Y hay que separar de que aquí es una tercera parte de luz, no es oscuridad total, sino la oscuridad total sucede en la segunda venida del Señor Jesucristo. Para que tengamos esa separación. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 13 de Apocalipsis 8. Dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Dice: un ángel sale volando y dice: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por los que vienen los juicios de las siguientes trompetas. En versículo 13 vamos a encontrar una enseñanza sobre la importancia de la palabra de la Escritura. Yo pregunto, ¿qué es lo que oye Juan o a quién? El versículo dice que él oye un ángel. La palabra que la Escritura usa es ángel. Este mismo versículo, en otras versiones de la Biblia, nos va a hacer la pregunta: ¿da lo mismo la versión de la Biblia que tengamos en nuestras manos? ¿Todas comunican el mismo mensaje? Le comparto aquí el mismo pasaje de la Biblia Dios habla hoy. Dice: luego miré y oí un águila. Aquí, un águila. Ahí, un águila que volaba en medio del cielo y decía con fuerte voz: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros 3 ángeles. La Biblia Nueva Versión Internacional. Mientras observaba, oí un águila que volaba en medio del cielo y decía con voz fuerte: ay, ay, ay de los habitantes, incluso aquí, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra a causa de los toques de trompeta que los otros 3 ángeles están a punto de tocar. Dice, oí un águila también.
Versión de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. Versículo 13, Apocalipsis. Miré y oí un águila que volaba en medio del cielo, decir con voz fuerte. Un águila, decir con voz fuerte. La Biblia que hoy el Vaticano está promoviendo para el lenguaje en español es la Biblia católica llamada Libro del Pueblo de Dios. Revisión de 1990 y autorizada por el Vaticano. Dice Apocalipsis 13. Y después vi y oí un águila que volaba en el cielo. Otra vez águila. No dice ángel. En este caso, ¿es un mensaje de un ángel o de un águila? ¿Y quién será el que quiere hacer dudar de las palabras de Dios? Bueno, ahí le dejo un pasaje en Génesis 3.1. ¿Quién partió cuando la Biblia solo tenía, o leámoslo, la Biblia tenía solo un solo pasaje para Adán y Eva? La Biblia tenía un solo artículo. Nosotros tenemos ahora muchos libros, muchos autores, más de 40 autores, 66 libros. En ese tiempo Adán y Eva tenían solo un versículo que memorizar en la cabeza. Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dio a la mujer, o a la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Quién es el que hace dudar? Satanás hace dudar. Los 3 ayes del ángel dice ay, ay, ay. Y significan que los próximos juicios de las trompetas serán en sobremanera severas. Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, hecha en 1569, nuestra primera versión en español. Dice, y miré y oí un ángel. Oí un ángel. Estos ay significan 3 cosas. El primer ay es la salida de las criaturas espantosas que salen del pozo del abismo a atormentar a los hombres. El segundo ay son 4 demonios que se desatan y empiezan a matar a los hombres. En el primer ay los hombres buscan la muerte y no la hallan. En el segundo van a matar a los hombres. Y en el tercer ay es la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene con su ejército a tomar control y a destruir a todo lo malo. A todo lo malo, a todos los pecadores e impíos. Entonces son en sobremanera severas. Poner que es un águila le baja el perfil a todo eso. Además, un águila hablando lo hace aún más difícil de procesar. Un águila hablando fuerte lo hace aún más difícil de procesar. Pero ¿es importante la versión de la Biblia que elijamos? Sí, es importante. Las traducciones formales buscan traducir la escritura literalmente palabra por palabra, hasta donde sea posible mantener la integridad y precisión del idioma original. Un ejemplo, en español, vámonos. Pero en inglés es let's go. En inglés son 2 palabras, let's go. O si es más formal es let us go, si fuéramos más ingleses. Pero es más de una palabra. En español es una palabra, vámonos. Y su traducción literal es let's go. Pero en ambos idiomas entendemos lo mismo. Eso que acabo de hacer es una traducción de palabra, que significa lo mismo. Mi intención fue traducir la palabra vámonos, para que se entendiese lo mismo y además traducir la palabra. Versiones como la Reina Valera de 1909, la de 1960 que ocupamos nosotros en nuestra iglesia, o la King James Version en inglés, buscan tomar cada palabra de los manuscritos hebreos y griegos y darle una traducción completamente precisa. Busca ir palabra por palabra. Entonces, si se fijó en la anterior, la Biblia del Oso, tiene muchas notas de reina, de Casiodoro de Reina, por los lados y por acá también va a tener, o por abajo, o arriba incluso,
que son notas que puso Casio de Reina para cuando él inventó una palabra, como bautismo, por ejemplo, puso esas notas ahí. Cuando tuvo alguna duda, la fue anotando. Fue poniendo estas notas en la Biblia. Porque su preocupación fue ir palabra por palabra que se mantuviese. Las traducciones libres de hoy tienen un enfoque distinto. Tienen un enfoque que se preocupa más por hallar una idea equivalente en vez de hallar palabras precisas. No representan palabra por palabra del idioma original, sino representan un contexto, una idea, que alguien dijo, esta es la idea, y cambió palabras. Entonces, por eso tratan de expresar la misma idea con otras palabras, o sea, hacen una equivalencia de ideas en lugar de palabras individuales. Y ahí está el riesgo, ejemplo, tenemos, pues como son ideas, tenemos como las mormonas, como testigos de Jehová, que eliminan versículos porque dicen que este versículo no hace la equivalencia de ideas con lo que venía, y el énfasis está ahí. Pero hay un cuidado. Por ejemplo, voy a extremar un ejemplo. Sé que es muy extremo, pero para que se entienda la idea. Por ejemplo, en China, el pan no es alimento básico. Entonces, este mismo pasaje que leímos de Juan, donde Cristo dice: yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de vida, para una versión china, podría yo decir, como es la equivalencia de ideas y no de las palabras, decir: yo soy el arroz de vida. Porque no es el alimento principal o básico en China, en su cultura. Cuando Jesús posteriormente habla de su cuerpo partido por nosotros, podemos visualizar que cuando él dice pan tiene un sentido bíblico. El pan se parte, el pan se muele, el arroz no pasa lo mismo. El arroz no comunica lo mismo, no comunica el mismo significado. Se rompió el significado. O sea, el contextualizar una idea en un pasaje hace tener el mismo significado, ¿de verdad? No, hacer esta contextualización de ideas hace difícil buscar referencias, todo esto que estudiamos nosotros, los tipos, los cuadros, se rompen, las relaciones, comparar la Biblia con la Biblia sería muy difícil, y si es difícil en esas versiones, para alguien que le gusta esto, de entender a Dios, más allá de conceptualizar una idea bonita o que le haga sentido a su estado de ánimo. Un poco lo que buscan las Biblias de hoy en día. Casi libros de motivacionales, para subir el ánimo, y no hablar realmente de lo que Dios quiere decir. Porque aquí, para cerrar ya esta clase de hoy, la Biblia contiene las palabras de Dios. Por eso hablamos que es la palabra de Dios. No son las ideas de Dios. Entonces, con ese mensaje quedémonos, no importa cualquier versión que tengamos. Vamos a dejarlo hasta acá esta lección. Vamos a continuar el próximo domingo con más, así que yo le insto que lea más y más este libro de Apocalipsis, que nosotros le damos un primer bosquejo para que usted siga animándose y pueda aportar y enriquecer esto mismo. Así que yo le insto a que lea este capítulo y lo siga estudiando y profundice más, porque va a llegar a cosas muy interesantes que le van a servir para usted, para hablar con otros, para hacer muchas cosas enriquecedoras para su vida. Lo único que puede pasar es que mejore su estado actual leyendo la Biblia y enriqueciendo su espíritu, su alma también. Así que eso. Vamos a orar para terminar esta clase. Hermanos, amado Dios, voy en oración a usted, dándole gracias por esta clase, Señor, que te permitió entregar, sea con los hermanos, Señor, con todas sus peticiones de oración, Señor, que hacemos cada semana en la iglesia. Permítanos, Señor, tener una buena semana. Permítanos poner en práctica su palabra,
Denos el espacio, Señor, el tiempo para poder aprender más y más y más de este interesante libro, Señor. Denos esos espacios, Señor, y le doy las gracias por todo esto, Señor. Gracias por su amor, gracias por lo bueno, gracias por lo malo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. Nos vemos en una próxima clase. Un abrazo muy grande para todos.